En este tutorial vamos a revisar cómo podemos utilizar el software estadístico R para analizar datos cuantitativos. Específicamente vamos a estudiar un modelo de regresión lineal para el caso más simple en donde tenemos una variable respuesta y una variable regresora. En primer lugar, recuerden que la recomendación sana es tener una carpeta en alguna ubicación específica de nuestro computador de tal forma que podamos definir posteriormente esta carpeta como directorio de trabajo. En este caso tengo una carpeta en mi escritorio que se llama tutorial. Dentro de esta carpeta tengo los datos que estudiamos en clases. Estos datos ya están ingresados, estatura en centímetros y el peso en kilogramos. Lo que vamos a hacer ahora es exportar estos datos a TXT. Recuerden que Excel lo estamos utilizando para ordenar nuestra información, pero luego nosotros vamos a exportar estos datos a un archivo delimitado por tabulaciones.txt. Para ello vamos a la pestaña Archivo, luego Guardar como. Le vamos a asignar un nombre, por ejemplo Data, o simplemente mantiene el nombre, da igual. Y en tipo de archivo vamos a buscar texto delimitado por tabulaciones.txt. Es posible que en sus equipos, dependiendo de la distribución que tengan de Excel, simplemente diga delimitado por tabulaciones. En ambos casos aplica igual. Nos aseguramos de que efectivamente quede guardado en nuestra carpeta que hemos generado. En mi caso, dentro del escritorio, la carpeta se llama tutorial. Y presionamos guardar. Excel nos advierte de que es posible que después tengamos problemas de compatibilidad. Vamos a presionar aceptar. Y también nos pregunta por si queremos mantener este formato de libro. Vamos a presionar que sí en ambos casos. Pues simplemente vamos a minimizar el archivo Excel y dentro de esta carpeta tutorial podemos visualizar ahora que adicionalmente al archivo original que era datos.xlsx, el archivo de Excel, está ahora un archivo que se llama data.txt, que es el que acabamos de generar. Al abrir este archivo nos damos cuenta de que efectivamente aquí están nuestros datos que teníamos registrados. Visualmente pareciera ser que están un poco desordenados, pero da igual, eso no es importante para nosotros porque Excel, R, efectivamente hace buena lectura de aquello. Vamos entonces a nuestro software R. Recuerden que estamos trabajando con la consola de RStudio. Hacemos doble clic, esperamos que cargue nuestra consola de trabajo. Y aquí podemos visualizar en primer lugar, bueno, en mi caso tengo varios archivos abiertos, simplemente voy a abrir un nuevo archivo, un nuevo RScript. De esta forma tengo un archivo nuevo a trabajar. Seguramente usted, como es primera vez que abre el archivo R, no tenga nada de estos archivos que tengo abierto en mi caso. Da igual, lo importante es que se asegure que esté dentro de un script nuevo. Cosa importante, asegúrese de estar en la posición del espacio de trabajo y no en la posición de la consola, ya que si trabaja en consola, después el archivo no va a guardar los datos que nosotros estamos registrando. La idea es que la consola muestre resultados y arriba en el espacio de trabajo vamos a registrar precisamente la línea de comando que vamos a utilizar. En la parte derecha recuerden que estas pestañas muestran dos cosas que son importantes. En primer lugar nos muestra, vamos a ubicar nuevamente ahí, nos muestra la definición de variables, que en mi caso tengo varias, por eso voy a eliminar todo aquello para que no quede nada en memoria. Y en la parte inferior muestra los archivos, las gráficas, los paquetes, ayuda y otros. Eso es. Entonces recuerden que en primer lugar vamos a definir el directorio de trabajo. Para ello vamos a Archivo, en File. Luego ubicamos tres puntitos que aparecen en la parte superior. De esta forma vamos a ubicar nuestro escritorio y dentro de nuestro escritorio nuestra carpeta. Aceptar. Y finalmente le vamos a indicar el more, simplemente que defina aquello como el directorio de trabajo. Y esto es lo que nos advierte la parte de la consola de R, precisamente que acaba de definir dentro de nuestro disco C, el usuario CS, en el escritorio existe una carpeta que se llama tutorial y ese es nuestro directorio de trabajo. ¿Okay? Recuerden ahora que al ingresar un gato en nuestro espacio de trabajo arriba estamos indicando que vamos a ingresar un tipo de comentario. Esta vez vamos a indicar que lo primero es leer los datos. Leer los datos. Una vez que ya tengo definido el directorio, vamos a leer los datos. ¿Y cómo hacemos aquello? En primer lugar, vamos a asignar un nombre, que en este caso es datos, a nuestro archivo.
así le vamos a llamar de aquí en adelante a nuestra base de datos, y vamos a utilizar el comando read.delin, abrimos y cerramos paréntesis, comillas, y aquí vamos a ingresar el nombre de nuestro archivo, que en nuestro caso se llama data.txt. Luego vamos a ingresar que efectivamente es verdadero que tiene un encabezado, header igual a true, y ahora vamos a ingresar finalmente el tipo de separación que estamos utilizando, que en este caso es una separación delimitada por tabulaciones, ¿sí? De esa forma entonces acabamos de definir correctamente la lectura de nuestros datos. ¿Cómo nos aseguramos de aquello? Nos posicionamos sobre esa línea de comando y luego presionamos Run. Nota que en la consola precisamente aparece la palabra datos con el comando que acabamos de definir y no arroja ningún error, significa que está ok. Y en la parte derecha superior precisamente aparece datos con 20 observaciones de dos variables. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente pedir a R que nos muestre los datos, es el comentario que voy a ingresar. Pedimos que nos muestre los datos. Entonces vamos a simplemente ingresar coherentemente con la definición anterior la palabra datos, y en la consola lo que nos muestra es precisamente los datos que tiene registrado en estatura, centímetros y peso en kilogramos, y además de las 20 observaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a pedir ahora? Recuerden que comúnmente hacemos estadística descriptiva, entonces vamos a pedir resume estadística, vamos a colocar así, estadística básica, que básicamente vamos a pedir el menor, mayor valor, el promedio, ¿sí? Entre otros. Y eso se hace con un comando que se llama summary, y summary le vamos a aplicar sobre datos, que eso es lo que estamos definiendo. Presionamos, una vez definido el comando, presionamos Run y efectivamente aquí nos aparece el resumen de nuestra información. La estatura, el mínimo es 121 centímetros, la mediana es 127, la media es 126.7 y así aparecen la demás información, ¿sí? También ahora vamos a pedir que nos realice una gráfica de los datos. Recuerden que nuestra idea es estudiar un modelo de regresión lineal simple, por lo tanto tener una gráfica de los datos es tremendamente importante. ¿Cómo hacemos aquello? Simplemente con el comando plot aplicado sobre nuestra base de datos. Plot datos, notamos que en la parte derecha aparece, en la parte inferior aparecen los plots, significa que los gráficos. Al presionar zoom precisamente podemos tener una visión mejorada de nuestra dispersión de datos. De esta forma podemos ya tener nuestro gráfico esperado. Recuerden que aquí en la opción de plot exportar precisamente te da dos opciones para guardar tus datos. En este caso vamos a guardar esta imagen. Por defecto aparece directamente el directorio de trabajo, es decir, nuestra carpeta tutorial en el escritorio y con un nombre rblog. Le podemos colocar acá dispersión. Ese nombre para que después cuando forme su trabajo usando LaTeX pueda precisamente ya contar con, escribí mal, perdón, vamos a colocarle dis simplemente, pueda contar ya con la imagen y hacer lectura con dicho software. Bueno, ¿qué más vamos a pedir a nuestro software R? Recuerden que nosotros también estudiamos gráfico de cajas, entonces vamos a pedir gráfico de cajas para ver la dispersión de los datos. Y aquí recordar algo, que para quitar una columna yo necesito usar un comando especial que vamos a decir ahora. O sea, no un comando, sino que una definición especial. Por ejemplo, si yo denoto datos corchetes, coma, -2, entonces estamos quitando la columna 2. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando yo quiero hacer un gráfico de caja, vamos a usar el comando, vamos a utilizar el comando boxplot. Entonces ingresamos el comando boxplot. Y boxplot, ¿sobre qué lo vamos a aplicar? Entonces supongamos que esta vez lo vamos a aplicar sobre la estatura, que es la primera columna de datos. Entonces ingresamos la palabra datos, luego corchetes, vamos a borrar, me equivoqué, corchetes, y coma -2, significa que estamos dejando solamente la primera columna, es decir, la columna de las estaturas. Al correr este comando, precisamente en la parte derecha, en gráficos, nos muestra el gráfico obtenido de nuestras estaturas.
Análogamente podemos pedir entonces el boxplot digo, boxplot, y ahora vamos a pedir un boxplot de nuestra otra variable que es la segunda columna, que en este caso corresponde a los pesos. Definimos correctamente, aplicamos run y aquí ya tenemos el otro boxplot. Análogamente usted puede exportar estos datos, ¿cierto?, para hacer uso e incorporar en su reporte LaTeX dichos gráficos. Ahora vamos a calcular la covarianza. Claro, estaba pensando que si iba a calcular primero R de Pearson, vamos a calcular primero la covarianza, tal como la estudiamos en clase. Recuerden que la covarianza nos presentaba dos problemas. El primero de ellos era precisamente que no estaba acotada y el segundo es que tenía dos unidades de medida asociadas, pero de todas formas le vamos a calcular. Se hace muy sencillo, se coloca la palabra cov, y luego sobre el conjunto de datos que vamos a aplicar. Aquí nos entrega una matriz de datos que se muestra en la consola, obviamente tiene que hacer buena lectura. Covarianza entre quién? Entre estatura y el peso. ¿Cuánto es? 3.89. Aquí es. Y ahora vamos a ingresar también, le vamos a pedir, digo, el R de Pearson. El R de Pearson. El R de Pearson, lo que también se llama correlación, correlación lineal. Entonces, ¿cómo le pedimos a R que calcule esa correlación? Simplemente con el comando core, ¿sobre quién? Sobre datos. Aplicamos run y efectivamente ya nos arroja el resultado. Nuevamente, una buena lectura, estatura en centímetros correlacionado con el peso en kilogramos, da 0,85. Entonces aquí podríamos colocar tal vez un comentario, que aquí la relación, recuerden el criterio, la relación es fuerte. ¿Y por qué interesa ese comentario? Porque ahora vamos a definir un modelo de regresión lineal, de tal forma que efectivamente podamos obtener lo que buscábamos, que era un modelo de esta forma, y igual a A más bx, donde I va a ser mi variable respuesta y x mi variable digo regresor. Ahí me faltó un más, ahí le acabo de corregir, I igual a A más bx. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer aquello? En primer lugar, vamos a definir qué es lo que es la variable x, es decir, en este caso, cuál va a ser nuestra variable independiente. Entonces, vamos a decir que x lo vamos a tomar del conjunto de datos y ahora tenemos que pensar, ok, ¿quién va a ser nuestra variable x? ¿El peso o la estatura? ¿Quién queremos explicar nosotros? Nosotros queremos explicar el peso en función de la estatura, por lo tanto lo que vamos a dejar nosotros acá va a ser ¿a quién? A la estatura. Y si nos recordamos, la estatura está en la primera columna, por lo tanto vamos a quitar de este conjunto de datos la segunda columna, ¿sí? Entonces está definido x. Vamos a avanzar ahí, exacto, vamos a ir arriba y vamos a presionar X. Y ahora vamos a pedir que nos muestre X, y X precisamente ahí nos muestra la estatura. Y ahora vamos a definir también Y. De nuestro conjunto de datos vamos a sacar entonces, quitamos la primera columna, nos queda la segunda que corresponde a los pesos, ¿sí? Entonces al pedir que nos muestre el Y, nos muestra los pesos. Entonces ahora simplemente vamos a generar el modelo en R. En R recuerden que el modelo es muy sencillo. Entonces usamos comando lm, ¿ya? De esta forma, de I, de la variable que es respuesta, sobre las variables que son regresoras, sea uno o más. En este caso cuadra perfecto porque simplemente vamos a hacer un modelo de regresión de quién, de I sobre el X. Entonces tenemos aquello. Y aquí nos entrega un resultado que finalmente le vamos a interpretar ahora. Entonces tú puedes visualizar que aquí hay un coeficiente que es el intercepto de menos 25,26 y un coeficiente que acompaña el x, que es nuestra variable explicativa, que es 0.46. Entonces, ¿cómo queda nuestro modelo? Simplemente ahora le vamos a definir y es igual a ¿cuánto? A menos 25.26 y eso le vamos a sumar 0.46 multiplicado por x.